Sean todos bienvenidos, ya empezamos la clase, si no se nos va a hacer más tarde. Ahí está nuestra clase del 4 de septiembre de 2021. Gracias por estar aquí puntuales siempre ustedes para empezar aquí nuestra clase. Les agradezco. Y les decía que continuó siendo pues gratamente reconfortado por los reportes que me mandan. Son bastante buenos y entonces eso nos ayuda mucho. Eso nos permite seguir aquí en la clase con ustedes. Bueno, permítanme que hablen más bajito. Bien, pues ahora vamos a ver esta parte de los tratados, que es básicamente las fuentes del derecho. Cambiaron el plan de estudios. Esta clase se debería llamar Fuentes del Derecho. Pero bueno, se llama así Tratados Internacionales. Entonces lo vamos a ver de esta manera. Si empezamos, si alguien tiene alguna duda para que empecemos la clase, o si no, pues la empezamos. Ustedes me dirán. ¿Algún tipo de duda? Vamos a dar admisión aquí a todos, compañeritos. Bien, estos tratados, ¿qué son? Pues son los compromisos internacionales adquiridos por los estados. Básicamente, o sea, sería una definición que nos da aquí el maestro Lara Patrón. Es un compromiso internacional que tú vas a adquirir. A final de cuentas, se inscribe los tratados dentro de lo que son las fuentes del derecho, porque a final de cuentas hay fuentes del derecho formales, hay las materiales. Fíjense, las formales son ese proceso legislativo, pero a nivel mundial no hay un poder legislativo, no hay un orden de supraordenamiento, ¿no? Entonces un ámbito de igualdad, entonces es difícil que se pueda dar un órgano legislativo. Si en la ONU hay intereses, hay circunstancias, pues son tratados y acuerdos. Y material, bueno, pues acuérdense que las fuentes del derecho también se nutren de los hechos, las fuentes ontológicas, es decir, los hechos propios de la vida, los hechos sociales, la realidad social. Por ejemplo, el asunto del no circula, que ahora es obligatorio, bueno, pues fue derivado por las circunstancias del cambio de la contaminación ambiental en la Ciudad de México y en gran parte del área metropolitana. Entonces eso fue el origen de estas normas ambientales, fue la necesidad de reglamentar esto. Entonces, un hecho social o un hecho le va a dar sentido a estas normas, ¿no? Estas fuentes del derecho, bueno, entre esas vamos a tener a los tratados, que estos tratados son relevantes, son importantes, van a regir la vida entre las naciones. Si no fuera por los tratados, bueno, tendríamos a veces un caos, y los tratados existen desde tiempos inmemorables. Me remito un poco a la Biblia. Hay un caso de un tratado en el Génesis y que fue violado inmisericordiamente. Cuenta en el Génesis que una de las hijas de Israel andaba por allí en otro pueblo y otro muchacho la vio, que era de un pueblo vecino, y abusó de ella. Y entonces fue y le dijo a su padre Israel: oye, pues es que ese muchacho abusó de mí. Bueno, pues ya se iban a armar los catorrazos y dijeron: a ver, no, dijo el muchacho a su papá, al abusador, pues habla con los del otro pueblo. Y sí, llegaron a que pues se casaran con ella, pero con la condición de que para que pudieran emparentar tenían que circuncidarse. Entonces, para los que sepan lo que es la circuncisión, que no les quiero contar aquí a las damas, porque ya se lo imaginarán, pues cuando son bebés no hay problema, pues no hay tanto problema, pero imagínate cuando eres de adulto y te hacen la circuncisión. He tenido amigos que lo han pasado, es doloroso. Entonces, comenta en el capítulo bíblico que al tercer día, cuando el dolor era insoportable, entraron los hijos de Israel y mataron a todos en el pueblo, a todos. Es decir, ya habían llegado a un tratado, un arreglo, un acuerdo, y pues fue una treta, nada más. Fue violado el tratado, así serán tratados. Hay tratados desde los egipcios con los pueblos aledaños, por límites, por territorios, por circunstancias. Ya se daban estos ejemplos de tratados. Entonces, entrando en materia, pues el tratado internacional, pues va a ser celebrado por escrito siempre entre estados. Va a ser regido por el derecho internacional y va a constar en un instrumento o en uno o dos conexos o cualquier información particular. Podemos darle muchos tratados, convenios, acuerdos, cartas de intención, todo lo que nosotros queramos poner ahí. Y va a estar regido por algo muy sencillo: la costumbre, que es otra de las circunstancias.
La costumbre es una de las fuentes del derecho más importantes. Acuérdense que estos tratados internacionales pues también tienen una definición. La Convención de Viena del Derecho de los Tratados, que es el tratado de los tratados, así le dicen algunos analistas o doctrinarios, nos va a decir que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya sea que conste de instrumento único, en dos o más instrumentos conexos, en todo. Que quien quiera entrar, vamos a dejarlos entrar. Listos. Todavía seguimos aquí entrando. Todo esto de los tratados internacionales, bueno, son siempre por acuerdo de voluntades, ¿eh? No hay aquí un sometimiento, debe de haber esa voluntad de los estados para que produzca sus efectos jurídicos. Acuérdense que uno de los elementos de existencia de validez de los contratos es la voluntad, que sea libre y que no esté viciada. Si la voluntad en un contrato está viciada por el temor, en alguna circunstancia o por la amenaza, puede declararse su nulidad. Debe de haber esa libre manifestación de la voluntad por parte del Estado. Obviamente a veces cuando tienes la pistola encima y te dicen tienes que sentarte a negociar, bueno, pues lo tienes que hacer. Así nos pasó en el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Ya habíamos perdido la guerra y bueno, pues ya pues no nos quedaba mucho más que aceptar el perder pues, los territorios del norte. Pero firmamos, Manuel de la Peña y Peña firmó, y el día 2 de febrero del 1848, día de la Candelaria, estábamos firmando la cesión de los territorios del norte. Bueno, pero firmamos esos tratados. Bueno, este acuerdo internacional puede tener, incluso puede ser verbal, designarse de varios medios, como les dije ahorita, el acta, el acuerdo, el arreglo, la carta, el canje de notas, la convención, el convenio, declaración, estatuto, memorándum, modus vivendi, pacto, protocolo. Hay todos los nombres de chile de dulce y de manteca. Lo importante es que este acto tenga una naturaleza convencional, un contenido normativo, y entonces sí que se justifique su existencia jurídica. Y entonces entramos esto de lo que es la costumbre internacional. ¿Qué es la costumbre? Que está marcada en el artículo 38 del Estatuto de la Convención Internacional de Justicia. ¿Quién lo tiene por ahí que me lo quiera leer? ¿Cómo lo definimos? Yo. A ver, por favor, Mariana. ¿Qué dice? La costumbre... ¿Puedo decir algo antes? Sí. El artículo 133 de la Constitución Sí. establece que serán parte de la ley suprema todos los tratados celebrados de acuerdo a la Constitución, y los 5 tratados más relevantes en México es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el Tratado de Libre Comercio entre México y Europa, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es únicamente con Centroamérica, y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Pues como verán, tenemos bastantes tratados, y dijo bien Mariana, nuestro tratado comercial más importante es el TEMEC. No creo que tengamos uno más importante. Incluso con el cambio de gobierno en el 2018, pues se tuvo que meter el gobierno que ganó, pues para asegurarse ciertas circunstancias, y estuvo bien. Yo difícilmente creo que nos pudiéramos salir del Tratado de Libre Comercio o del TEMEC, como ahora le llamamos. No sé si han leído a Noam Chomsky o conozcan a Noam Chomsky. Seguramente saben ustedes porque son muy estudiosos, son universitarios. Es uno de los lingüistas más importantes y un académico reconocido estadounidense. Y en el 2009 vino a la Ciudad de México, estuvo en la sala Nezahualcóyotl, abarrotó la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural, y decía que el Tratado de Libre Comercio en realidad fue el primero, el de los 90s, fue elaborado en el Pentágono para amarrar la economía mexicana a la estadounidense, y que si había cambios políticos en el gobierno, no importaba qué gobierno estuviera, siguiéramos teniendo una relación comercial. Y evidentemente eso ha pasado. Es decir, pasamos de un gobierno del corte de lo que era el PRI y el PAN a uno como el que tenemos ahora, pero económicamente seguimos teniendo esa relación con los Estados Unidos. Y bueno, difícilmente creo que ahorita podríamos decir no lo necesitamos. No, sí lo necesitamos. Es importante tener este tratado. Y bueno, esta costumbre y estos tratados, perdón, van a también a derivarse de la costumbre. Y el artículo 38 del estatuto lo va a definir como la prueba de una práctica general aceptada como derecho. De esta definición se deducen 2 elementos, vamos a tener bien fundamentales. 1, el elemento material, práctica constante y uniforme.
y B, el elemento espiritual, la opinio juris, es la convicción de esa obligatoriedad jurídica de la costumbre. La costumbre es la fuente más importante de toda la práctica del derecho, de las fuentes, incluso, y eso es broma mía, pero ya lo decía Juan Gabriel, incluso en las relaciones humanas, no cabe duda que decía Juan Gabriel, que es verdad que la costumbre que es más fuerte que el amor. Más fuerte que el amor. Y eso puedo decir como abogado litigante, que hay veces en que las parejas siguen allí por muchas razones, y entre esas está, pues la costumbre. Me dicen, ay, licenciado, pues ya la conozco. Mire, ¿para qué la dejo? Ya mejor me quedo al señor, no, sí, ya es mi viejo y así como es, pero es la costumbre. Bueno, es la fuente más importante a lo largo de la historia del derecho internacional público. Es una fuente eminente, tiene valores, prácticas, formas, es considerado jurídicamente obligatorio en el que se hace mención de los dos elementos de la costumbre. Acuérdense, es una práctica reiterada, constante, que va a constituir la manifestación del sentido uniforme de toda una colectividad. Y el subjetivo es el hecho de que dicho uso se considera jurídicamente obligatorio. Hay costumbres en nuestra sociedad que son importantes, sí, y estas costumbres con el tiempo, con el espacio, van a darnos que las personas puedan ir cambiando. Las personas, los pueblos y las naciones. ¿No hay problema con la costumbre? ¿Estamos bien ahí? Si quiere le leo el artículo 38. Por favor, cuéntame. O la interpretación que le di. Por favor, dámelo. El artículo 38 dice: la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar a las convenciones internacionales, sean generales o a particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. B, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. C, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. D, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Y mi interpretación fue: respecto a los fundamentos formales de derecho internacional, la doctrina se refiere usualmente al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que determina el derecho aplicable por dicho tribunal. El artículo 38 contiene fuentes principales como los tratados y la costumbre. Tradicionalmente se consideraba que existía una jerarquía que empezaba con los tratados y seguía con la costumbre, y luego con los principios generales del derecho. También enumera las fuentes auxiliares que no pueden operar solas, sino en función de otra fuente principal. Estas son la jurisprudencia y la doctrina, que son formalmente fuentes interpretativas o cognitivas, y sirven para identificar la materia normativa objeto de las tres primeras. Gracias. La jurisprudencia es bastante importante, ¿eh? Y ahorita lo vamos a ver. No sé si ustedes comentaron el caso de mi amiga Zacatecas la semana pasada, o fue en la clase internacional, pero sí se los comenté. Sí. Decía, Sí. pues que debe un dinero a una empresa que presta dinero, pero a tasas de intereses espeluznantes. Le digo, pues es que dicen que me van a demandar. Digo, pues déjate que te demande, no hay problema. Tú permite que se haga la justicia, abra paso y ya te defenderás. Y le dije, hay jurisprudencia y criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan sobre la usura. Entonces, pero esta jurisprudencia, bueno, se derivó de asuntos que llegaron hasta la Corte y entonces son parte de esas fuentes del derecho. La jurisprudencia como una interpretación de las normas materiales que operan para la colectividad y sobre todo nuestra región. Por eso es importante a veces conocerlas. Pero bueno, volvemos. Gracias, Mariano, por esa aportación. Acuérdense que esta costumbre, bueno, pues debe ser uniforme, constante. No es que sean idénticas en todo sentido, pero sí debe haber cierta igualdad, tendencia. Hay costumbres, por ejemplo, la vez pasada que estábamos platicando, no fue con ustedes, fue en Internacional Privado, había una compañera que me estaba comentando que ella viajó hace poco a Belice, y ustedes saben que es nuestro vecino, con hacemos frontera, pero en realidad no tenemos mucho que ver con ellos. Y sí me dice que cuando estaba en Belice, pues no tenía, pues estaban los cuates estos altotes negros y que hablan un inglés muy difícil de entender,
Y después unos días se fue hacia El Salvador y me decía, maestro, es que de veras, estaba como si estuviera en México. Hablan español, comen tortillas, escuchan la música como nosotros, las calles son como si fuera estar en México. Entonces, no tuve problemas. Es decir, hay identificación y hay circunstancias que nos van a llevar a sentirnos pues, identificados, pero no quiere decir que vivamos idéntico. Sí, de alguna manera una similitud y hay costumbres entre los pueblos. Hay una generalidad, sí, es una práctica popular, todo mundo lo hace, o en la generalidad es algo que se va dando en la práctica. Es como los comerciantes, muchas de las lex mercatoria que se vive es derivada de esa generalidad, la popularidad de la práctica. Hay una repetición también del acto, sí, se va a repetir y puede ser en el tiempo, la duración, desde un tiempo que a veces no se puede ni siquiera entender. Por eso la costumbre siempre tiene sus elementos que son considerados derivados de ese actuar de las naciones, de los pueblos. Por eso debe de ser una práctica constante. Además, la existencia de una regla de derecho para que ésta se pueda convertir en esa importante costumbre. Y entonces, bueno, hay una costumbre general, sí, es de aplicación universal, pertenece por lo tanto al derecho internacional general. Las normas pertenecientes a la costumbre universal son generalmente reglas básicas, relativamente elementales que expresan principios de conductas genéricas. Por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia, en la sentencia relativa al Golfo de Maine, que es un golfo que tiene algunos problemitas, las normas que conforman la costumbre internacional están muy lejos de constituir un conjunto de reglas detalladas. Sin embargo, pese a su carácter primario, bueno, no deben ser minimizadas. Esta costumbre generalizada se requiere que concurran precedentes amplios, una convicción de obligatoriedad profunda y que los estados las respeten. Y como decía, la costumbre regional, por las cuestiones geográficas, como decía de esta compañerita que se fue a El Salvador. Bueno, hay una cosa que nos une con estas naciones, por ejemplo, costumbres que nos dan la identidad, el idioma, a veces la religión, ciertos alimentos. Por ejemplo, un alimento muy normal entre nuestras comunidades, ¿cuál sería? Un alimento normal entre todas nuestras comunidades de Centroamérica y México, ¿cuál sería? ¿El tamal? Los tamales. ¿La tortilla? Las tortillas, ¿qué más? El maíz principalmente. El maíz como un alimento unificador y el maíz está presente en todo. Podemos tener, los tamales incluso en México son diferentes aquí en el centro de México que en el norte, o que en Oaxaca, o que en Yucatán. Si has comido los tamales yucatecos, nada tienen que ver con los oaxaqueños ni con los del norte o con los famosos tamales de chipilín, pero tienen un concepto básico, es un alimento que está cocido dentro de hojas, ya sea de plátano, de maíz, son costumbres regionales. Los de Veracruz, que son más grandes y les echan más carne, casi le echan un pedazo. Ah, bueno. Sí, porque yo los he comido, alguna vez me trajeron de Veracruz. Ajá. Y lo parto y tenía, no le exagero, un pedazote como de 12 centímetros. El bueno, tamal. te fue bien. Sí, no, es que bueno, es la costumbre de allá, la tradición, que dan en los 15 años tamales, pero les gusta ser generosos. Bueno, es como en algunas poblaciones, allá en Cholula hay unas panaderías enormes y tienen unos panes impresionantes. Mi mamá vive en Cholula y cuando yo le oye, mamá, ¿esos panes para qué son? Es que cuando van a pedir a las novias, compran unos panes así, pues, ¿qué les puedo decir? De lo que abarca sus brazos así, y compran 10, 20, 15 panes para llevar con la familia de la novia a pedirla. Bueno, son costumbres, ¿no? Pero son parte de esa identidad. Y en Michoacán las corundas son así chiquitas, los tamales son chiquitos y se sirven de 3 y nada más es la pura masa, no vienen rellenos ni nada. ¿No? Bueno, pero son costumbres que vamos adoptando y regionalmente, bueno, hay ese tipo de cosas. Por eso nos identificamos regionalmente con algunos países de nuestro propio entorno, los latinoamericanos, ¿no? Pues además porque compartimos costas, compartimos algunas costumbres, como decía ahorita, en fin, y además incluso hasta un origen cultural. Fuimos alguna vez colonia de España, fuimos parte del virreinato y de la colonia, entonces manejamos ciertos orígenes. Bueno, y pasando ya ahora sí a otra cosa, los principios generales del derecho. Estos principios generales del derecho van a constituir esa fuente también muy importante.
La propia Corte Internacional de Justicia ha llegado a afirmar que estos principios son obligatorios para todos los estados al margen de cualquier vínculo convencional. Es decir, si está la convención, si ya hay un derecho escrito o un acuerdo, nos debemos de sujetar a esa convención. Si no estuvieran esos acuerdos, bueno, vamos a los principios generales del derecho. ¿Cómo entendemos esos principios generales del derecho? ¿Cómo serán estos principios? ¿Qué entendemos por los principios generales? Coméntenme. Son acuerdos que... Verdad. ¿Mande? Adelante, María Sí, por Guadalupe, favor. ¿verdad? Sí. Como verdades jurídicas. Verdades jurídicas concentradas, listas para ser usadas en un momento determinado. Estos principios generales del derecho son enunciados normativos, van a expresar un juicio deontológico, es decir, de entrada por su origen, acerca de una conducta a seguir en cierta situación sobre normas del ordenamiento jurídico. Además, se aplican en efecto de la ley o la costumbre, es decir, si la ley o la costumbre no tienen una solución para resolver un conflicto o una circunstancia, acudimos a los principios generales del derecho. Podemos tener algunos principios como que se pueden enumerar, dice algunos, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, quien puede lo más puede lo menos, no se puede obligar a nadie lo imposible, las convenciones de los particulares no derogan al derecho público, el error quita la voluntad y descubre la impericia de su autor, el género se deroga por la especie, se entiende que se hace la cosa aquel a cuyo nombre se hace y no se puede alegar en beneficio la propia torpeza. Es decir, todos estos elementos o principios que son enunciativos más no limitativos, hay muchísimos principios generales del derecho. El uno de los, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, son principios que vamos manejando dentro del ejercicio del derecho y están ahí pendientes para que podamos ser usados dentro de los tratados y los convenios. Muy bien. Y estos principios generales del derecho, bueno, también tienen muy bien en los tribunales internacionales. Se deben de aplicar en ocasiones otros principios reconocidos por las naciones civilizadas. Primeramente porque su naturaleza, pues deben de operar en ese ámbito internacional. Hay una sentencia del 7 de septiembre del 27 de la Corte Permanente de Justicia Internacional de muchísimos años, y decía que la Corte considera que en su acepción general, el sentido de la expresión principios del derecho internacional significa el derecho internacional tal como está en vigor entre todas las naciones que forman parte de la comunidad internacional. Y estos principios propiamente internacionales está el principio de la independencia de los estados, el principio de la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, como lo vimos en el 133, el principio de la identidad o continuidad del Estado, el principio del agotamiento de los recursos internos, el principio de la provisión del recurso o la fuerza y el principio de la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho humanitario. Por ejemplo, si yo quisiera irme, ahorita tuviera un pleito con el Estado mexicano y me quisiera ir inmediatamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿podría hacerlo? No, ¿por qué no? Porque hay instancias por las cuales pasar antes. Por ejemplo, si es en el caso, para eso creo que sería derecho internacional privado. Sí, pero también los estados pueden acudir, ¿eh? Y sería primero por el principio de agotamiento de los recursos internos. Pues hay principios, como tú lo acabas de decir, Mariana, no puedo irme directamente a la Corte. Tengo que agotar las instancias, las nacionales, luego irme ante la Comisión Interamericana, y si la Comisión Interamericana determina que se puede, hay elementos, bueno, pues iremos a la Corte. En este caso sería primero la Comisión de Derechos Humanos, por decirlo así, local, de manera interna. Acuérdense del caso, ustedes acordarán en 2005, sí, 2005, cuando en Atenco, en San Salvador Atenco, los pobladores tuvieron un problema por lo de un mercado de flores, y aparte traían problemas porque se quería hacer el aeropuerto de Texcoco. Bueno, allí, fíjense cómo cambian los tiempos. El que era el gobernador del Estado de México les mandó a la fuerza pública. Si algunos saben y recuerdan eso, me gustaría que me dijeran qué pasó con muchísimas decenas de mujeres que fueron arrastradas y aprendidas esa tarde. ¿Qué les pasó? Una desaparición forzada. Bueno, aparte de la desaparición forzada. Las violaron. ¿Mande?
Violadas, fueron violadas. Abusadas, violadas, golpeadas, vejadas, torturadas. Bueno, fue aquello de horror. Y muchas todavía están en la espera de justicia. Es decir, no encontraron justicia a nivel estatal, buscaron justicia a nivel nacional, no encontraron ni eco ni nada, y entonces tuvieron que irse a las instancias internacionales. Sigue estando pendiente la resolución por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ese tipo de consideraciones. Es decir, se agotó todos los principios, todos los elementos. No debió de haber pasado, se supone que en México no pasaban esas cosas, pero pasó. Y estas mujeres siguen esperando justicia. Bueno, entonces esos principios siempre por eso los tenemos aplicando aquí en nuestro entorno. Esto del estatuto de la Corte, bueno, lo va a decir la costumbre, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Pero fíjate esto de civilizadas. Entonces, si no son civilizadas, ¿qué? ¿No se les aplica? Es como el Código Penal de Querétaro de hace unos 30 años decía, de los abusos deshonestos. Y decía mi maestro, ¿entonces existen abusos honestos? A contrario sensu. Pues no, ¿verdad? No existen, pero lo dicen las naciones civilizadas. Bueno, y después ya nos da las decisiones judiciales y las doctrinas publicistas. A ver, decisiones judiciales como fuente auxiliadora. Estas decisiones judiciales y las doctrinas publicistas también van a ser fuentes auxiliares. No crean el derecho, pero sí van a contribuir a la determinación de esas reglas. No se va a tratar, pues, de una fuente de hecho, sino de medios auxiliares para identificar su interpretación. Estas decisiones judiciales de los tribunales internacionales, bueno, van a integrar la jurisprudencia internacional y se va elaborando a lo largo de los tiempos en un conjunto de tribunales judiciales que los sujetos del derecho internacional han recurrido para resolver sus controversias jurídicas. Lo que les decía de mi amiguita, pues sí, debe un dineral. Y dije, no tengas miedo. Hay ya criterios de la Corte Interamericana, que es nuestro espacio de ámbito y de validez, que nos pueden ayudar en tu circunstancia. Es decir, yo ya me estoy adelantando a decir, no te apures, ya hay criterios, son fuentes a los que tú vas a recurrir. Por eso son importantes conocerlos. Es más, al rato los busco y se los voy a mandar al chat para que vean estas decisiones. Por eso es bien importante, estos tribunales, como órganos encargados de aplicar e interpretar las reglas del derecho, van a contribuir decidida y poderosamente a definir estas normas y a precisar su sentido en los diversos supuestos concretos. Cada sentencia va a tener fuerza obligatoria de cosa juzgada para el caso concreto y entre las partes de un litigio. Acuérdense, la cosa juzgada ya no admite recurso en contrario. Las afirmaciones contenidas en los procedimientos judiciales y arbitrales constituyen un elemento importantísimo para la determinación y la existencia y alcance de reglas de derecho internacional. Si tú tienes una sentencia, pues ya tienes constituido un derecho. Por eso yo sí creo, en algunos tratadistas dicen que las sentencias no son fuente del derecho. Yo creo que sí. Decía uno de mis maestros, me decía, mira Miguel, el que no sabe probar una mentira pierde. Perdón, el que sabe probar una mentira gana y el que no sabe probar una verdad pierde. Ha sucedido que puedes llevar a cabo un juicio con documentos falsos o apócrifos y si tu contrario no tiene la habilidad para objetarlos en el juicio y que no sean tomados como tales, como verdaderos, evidentemente puede ser sujeto pues, de una sentencia que te obligue al cumplimiento de una obligación. Acuérdense que la obligación está definida como es el vínculo jurídico que nos obliga en constreñir, ¿sí? Decía el piano, a pagar nuestras deudas dentro de nuestra comunidad jurídica. Y la definición más actual, pues bueno, que la obligación que es el vínculo jurídico que le permite a una persona llamada acreedor reclamarle a una persona deudor el cumplimiento de un deber, un pago o una acción o perseguir en el proceso algo que le pertenece. Esa sería la definición. Bueno, Ulpiano lo decía más sencillo, ¿no? Pero por eso las sentencias son importantes. Imagínate que te condenan al pago de cierta cantidad y no la debías o tuviste una defensa defectuosa. Yo te tengo un juicio de hace 10 años. Unos señores ya grandes le piden a mi cliente que tenga caja de ahorro 250,000 pesos para que su hijito de 34 años en aquel entonces, estoy hablando en el 2010, pusiera un taller mecánico. Se los chupó, se los gastó, nunca puso el taller mecánico. Tuvieron que refinanciar la deuda con mi cliente, llegó a 500,000 pesos.
Pues con ese pagaré de 500,000 pesos a 10% mensual, imagínense el horror de la tasa de interés. La deuda se elevó. Nos fuimos al juicio. Me objetaron las firmas. Nunca pudieron probar que las firmas no eran de ellos. 10 años después, la deuda se fue a 3,750,000 pesos. Su casa vale 3,400,000. ¿Qué creen que pasó con su casa? ¿Qué creen? Pues ya es de mi cliente. Nos la adjudicamos en el remate judicial. Seguimos ahorita ya en la última parte, que es en el amparo, pero se dan cuenta, una sentencia, porque ellos alegaban que una firma era falsa y no lo pudieron acreditar, ahora ya le dio a mi cliente una casa por una sentencia. Por eso las sentencias son fuentes del derecho en todo sentido, y más en el asunto internacional, ¿sí? Luego vamos a tener también, pues, las decisiones judiciales, vamos a tener las opiniones consultivas. Pueden también emitir algunos tribunales. Estas opiniones, bueno, son medidas auxiliares para determinar reglas del derecho internacional. Por eso es bien importante esto de las opiniones, las sentencias. La jurisprudencia internacional, bueno, tiene un valor fundamental, aunque los jueces no pueden crear normas de derecho a modo, pero estas sentencias, bueno, la Corte no puede legislar, su misión es de cumplir su función, pero pueden interpretar esas normas, pueden dar una interpretación. Entonces, y las opiniones estas de los publicistas, bueno, pues son importantes, son de mayor competencia de las distintas naciones, es llamada doctrina científica, que puede ser individual o colectiva. Bueno, son esos estudiosos del derecho internacional público, son gente muy talentosa, llena, reconocida por las instituciones, que sí los hay, publican en las grandes publicaciones y ahí está. Sí, Mariana, a tus órdenes. Creo que María Lourdes tiene una pregunta antes que yo. Adelante. Sí, prof, lo que se vio anteriormente de que acudir a las instancias internacionales agotando las nacionales, y estos señores de la Acción Nacional y del PRI se fueron a la OEA. Yo lo vi, sí, pero ese es puro cuento y lo vamos a ver en clase porque Almagro es alguien que hace mucho debió de haber salido de la OEA y lo vi y lo sigo sosteniendo como lo dice muchos presidentes, y Almagro está vertido y se ha convertido en el lacayo de los Estados Unidos. Y entonces le está haciendo un juicio muy terrible. Almagro ha sido provocador, solapador de golpes de Estado, se ha quedado callado ante injusticias. Dentro de la clase, en unos asesorías más adelante, vamos a estar leyendo el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de lo que pasó en Colombia hace unos meses, la brutalidad del gobierno colombiano, y ahí Almagro no vio nada. En el golpe de Estado de Bolivia, las masacres de Saca y de otro poblado, no me acuerdo, Almagro no vio nada. Pues, ¿quién sabe? Pero si pasaba en Venezuela, no, allí sí veía Almagro todas las cosas malvadas, no, ahí sí no veía nada. El mismo Pepe Mújica, que fue su canciller, lo dice, Luis Almagro se fue, se vendió al imperio. Entonces, van a verlo, y no puede ser, o sea, estas señores del PRI y del PAN, pues debieron ir a las instancias nacionales. A ver, tienes un problema legal, pues vas a la Procuraduría, vas a la Corte, vas al tribunal, para eso tenemos nuestras instituciones. Si después de eso no se resuelve, bueno, pues entonces vete a la Comisión Interamericana. Y si la comisión no se resuelve, entonces te vas ya a otros medios. Y solamente se puede llegar si la comisión lleva el asunto hasta allá. Un caso muy emblemático fue el de, me cae gordo, pero lo hizo bien, el que fue canciller de México, ¿cómo se llama? El güero, un chapeado, Castañeda. Castañeda quería la candidatura ciudadana hace muchos años para ser presidente de la República. La ley se lo impedía, agotó todos los medios y llegó hasta la Corte. Le fue bien, pero él siguió el camino institucional. Pero sí, no agotaron. Eso es un asunto político de Luis Almagro. Luego hablaremos de él un poquito más. Por cierto, les voy a mandar al rato, porque vamos a estarlo viendo entre unos días, un artículo muy bueno de Rubén Luengas, me encantó,
sobre el antecedente de la guerra de Afganistán, porque lo vamos a estudiar para que lo puedan ir viendo. Y si quieren aprender mucho sobre la guerra de Afganistán y de todos sus sentidos y la guerra del Medio Oriente, les voy a recomendar a Christian Nader en YouTube. Es un analista excepcional, ¿eh? Eso no lo encuentran en cualquier medio. Se llama Exosapiens y lo encuentran en YouTube. Exosapiens. Bueno, que para que, si les gusta, andar metiches en la historia. Bueno, pues estábamos entonces en la parte de los publicistas. Ahora sí, antes de eso. Mande, dime. Comentar. Bueno, dos comentarios. Uno, hay un libro de Sana Hussein que se llama Vendidas. Es la historia de ella, una inglesa de padres yemitas. A ella la vende su papá a los 15 años y tiene que irse a Yemen. Entonces cuenta todas las tradiciones que hay en Yemen y cómo ellos aplican el derecho musulmán. Esta colación de cómo las tradiciones o la costumbre se hace derecho. Una de las principales es la castración femenina. Para ellos es derecho. La ablación le llaman. La ablación, ajá. Es espantoso. Sin embargo, ellos lo ven como algo, digamos, natural, como algo bien visto, y para ellos es algo digamos, está justificado. Entonces, justificadísimo y socialmente aceptado. Entonces, pero no te vayas tan lejos, Mariana. Aquí en México también hay ciertas costumbres aberrantes en las comunidades indígenas. Por un cartón de cerveza, hay unos chivitos y demás, casan a niñas de 13, 14 años. Así es. Entonces, y sin ser musulmanes, ese tipo de costumbres, ese tipo de costumbres que nosotros a veces podemos ver como aberrantes, para ellos es algo normal, que es lo que el derecho internacional tiene que empezar a regular. Y ¿sí? Por otro lado, lo de las jurisprudencias, bueno, a mí me llama la atención un poco. Hay dos tipos de jurisprudencias, las que son vinculantes, que es cuando el Estado tiene que obedecerlas, y las que son consultivas, donde no necesariamente las tiene que obedecer, sin embargo, las puede tomar como referencia. Sin embargo, si estás dentro de esa convención y no te aplicas, estás incumpliendo y puede ser susceptible de sanciones. Normalmente entonces se aplican o se deben de aplicar. Por ejemplo, en el caso Padilla, ¿cómo se llama? Este es muy emblemático, se llama Rosendo Padilla, si es el de... ¿Sí se acuerdan de este caso? Radilla Pacheco, ¿no? Radilla Pacheco, se me va siempre el nombre. Pues ahí está la recomendación, ya la obligación del Estado, pero señor... Pero ese es vinculante con México. Es vinculante, o sea, yo hablo de los casos para México y seguimos sin cumplirla, ¿no? Una desaparición forzada, lo que decía que... Hay otras que no son vinculantes para México. Por ejemplo, hay una que es consultiva sobre el aborto y el derecho a la paternidad, que nada más es consultiva y es vinculante para Argentina, donde nada más se puede tomar como referencia y se toma el principio pro persona en México. Bueno, es que esto del aborto ya incluso va ganando terreno, ¿no? No digamos el aborto, es la interrupción legal del embarazo, que ese sería su término correcto, la interrupción legal del embarazo. Que yo soy un firme partidario de que el Estado debe procurar la salud pública. Es un asunto de salud pública, no un asunto de religiosidad. La religiosidad se vive en cada casa. El Estado debe de proporcionar los medios y los servicios para que ninguna mujer, ninguna condición y de ninguna clase social tenga que hacerlo en la clandestinidad. Ese es mi punto de vista. Y la religión pues la dejamos para los ámbitos personales, morales y demás. El Estado debe de proporcionar los medios. Esa es su obligación, la salud pública. Hubo un caso también, me parece que en Argentina, donde una mamá perdió la custodia de sus dos hijas, porque la mamá, la orientación sexual de la mamá era diferente. La mamá era lesbiana y lo llevó hasta la Corte Interamericana, ganó la custodia
y en este caso es una ¿Es vinculante vinculante? para Argentina y es Bueno, nada es hasta el más. sentido común. Tú no puedes quitarle la guarda y custodia a una mamá porque tenga costumbres pues, muy personales y propias. Tengo una clienta que La- conocí hace 10 años, le llevé el divorcio. Conozco a su niña, le hicimos los alimentos, el papá era un pillín que era gerente de un VIPS. La dejé de ver durante 10 años. Me la encuentro el año pasado, va a verme para un asunto eh, de un testamentario y se sienta con una dama y su tío a un lado. Dice, mi tío y mi pareja. Entonces mis ojitos así como que yo la conocí casada con un señor, la divorcié, peleé los alimentos, yo le decía, y mi pareja, otra mujer. Yo ya no dije nada. Pues felicidades. es- Y es esa, una por mamá ejemplo, es una opinión. excelente. Es una mamá excelente. Una opinión vinculante para Argentina y consultiva para México. En caso de que en México sucediera algo así, lo pueden tomar como referente, más no como Y obligatorio. porque no era para nosotros, por eso es consultiva, porque no está dirigida. Pero evidentemente las leyes aquí en México no toman esa circunstancia para la guardia y custodia. Nuestras leyes no se meten en esas cosas. Toman en cuenta que no se ponga en peligro el normal desarrollo psicoemocional del menor de edad. Eso es lo principal, el interés superior del menor. Además, esos juicios de guardia y custodia son eternos. Ahí tengo varios, luego te los enseño. Bueno, seguimos un poquito. Gracias, Mariana, por esa aportación. Estos doctrinas o publicistas, también como fuente auxiliar, la doctrina científica individual es una obra de los estudiosos del derecho internacional, a quienes se puede acudir para conceder la existencia e interpretación de normas internacionales. Hoy en día, la doctrina de estos publicistas, pues no tiene la importancia que tuvo la de los clásicos. Acuérdense de Francisco de Vitoria, Hugo Grocio, Batel, todos estos, como para Bartolomé de las Casas, que hoy sin saberlo, pues son los grandes publicistas del derecho internacional público de manera histórica. Y es claro que el manejo de estos escritos de estos autores no autorizados sigue constituyendo un elemento importante para el conocimiento de las normas de derecho internacional. La norma científica colectiva está representada por los institutos científicos dedicados al estudio del derecho internacional. Hay publicaciones, hay doctrinas. De hecho, yo tengo un caso ahorita que es netamente doctrinal. A ver, jóvenes abogados, fíjense bien. Yo soy abogado de una empresa que renta inmuebles. El año pasado, por la pandemia, una clienta ya se le vencía su contrato de arrendamiento en mayo 31. Y la pandemia, dice la orden de las autoridades sanitarias de la Ciudad de México, dice, viendo la orden de cerrar todos los negocios. Entonces ella no me paga abril y mayo diciéndome, como hay causa de fuerza mayor por la pandemia, no puedo ocupar el bien inmueble, no puedo vender, no te pago la renta. Era una gran clienta. Pero digo, ok, dame mi inmueble, nos resolvemos el asunto, hicimos un acta de entrega-recepción donde yo le recibo el inmueble y digo que quedan abiertos los derechos, a salvo los derechos de ambas partes para irnos a juzgar. Y sí, hace 15 días me llegó su demanda y todo su planteamiento legal es con doctrina, ni siquiera es tanto de derecho, y sí tiene derecho y todo, ¿no? Código Civil lo marca así, por causa de fuerza mayor no puede hacerse uso del inmueble arrendado, entonces no debe de pagarse la renta. Aparte me pone tratados, doctrinas, filosofías y demás. Y yo simplemente le digo al juez, señor juez, este es un juicio de, como dijeran los romanos antiguos, dame los hechos y yo te voy a dar el derecho, dicen los jueces, ese aforismo legal. Y así tuvimos la audiencia, todavía estamos fijando la litis porque yo reconvine, yo digo que sí me debes de pagar la renta, el día dice no, es un asunto de doctrina. Al final, ¿cómo va a resolver el juez? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, tiene que irse a los doctrinarios, a la jurisprudencia. Y lo traigo muy ahorita clavadito ese asunto, ¿eh? Y me hicieron como 4 o 5 hojas de puras doctrinas mis contrarios. Se agarraron a Rogina Villegas, a Galindo Garfias, a todos los tratadistas del derecho civil en México. Toda la doctrina ahí me la aventaron. Dije, bueno, está muy bien. ¿Es bonito hacerlo? Pues sí. ¿Es válido? También. Más cuando tienes que demostrar que tu acción es la buena. Simplemente yo dije, no, señor juez, el enfoque, todo lo que dijo mi contrario es verdad, más no así el enfoque con el que dice, porque también se debe tomar en cuenta la actitud que uno toma dentro de el cumplimiento de los contratos. Bueno, ya dentro de unos días, si son curiosos, les voy a platicar cómo me fue, porque todavía está pendiente. ¿Preguntas hasta aquí?
¿no? Ya casi nos vamos. Otro de los elementos va a ser los actos unilaterales de los estados. También tienen carácter vinculante. Su comportamiento, si hasta hoy en día es unánime y admitido, es reconocido por la jurisprudencia internacional. La Corte Internacional de Justicia Internacional, en su sentencia del 5 de abril del 33, relativa al asunto de Estado jurídico de Groenlandia Oriental, afirmó que ya en las declaraciones formuladas por el ministro noruego de Asuntos Exteriores, afirmando que su país no pondría dificultades en el establecimiento de la soberanía de Dinamarca sobre el territorio y obligaba al país al que pertenece al ministro. Ahí tenían un pleitito entre estos países, sobre todo Dinamarca, que es una jurisdicción de Dinamarca, Groenlandia, y ya pues esa declaración unilateral dijo, no, ya no vamos a tener nosotros ningún inconveniente. Entonces, esta declaración abordó esta cuestión con un valor jurídico de los actos unilaterales, en donde va a afirmar que todos nosotros, más bien los estados, cuando dan una declaración donde se van a obligar, tienen que cumplirla. Estas pueden producir un efecto de crear obligaciones jurídicas, ¿sí? Sobre todo cuando se pretende quedar vinculado de acuerdo con sus términos. Sobre todo cuando vamos a tener una afectación jurídica, un efecto vinculatorio. Muy bien. Vamos hasta aquí. No sé si tienen preguntas. ¿Alguna cosa que tengamos pendientes, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, pues si no hay muchas preguntas. Bueno, pues si no hay más respuestas, es una clase muy sencilla. Acuérdense, para mí la costumbre es lo más importante. Viene lo que serían los principios generales del derecho. Vamos a seguir trabajando estos temas y nos vemos la semana que entra. Les agradezco mucho que estén ahorita mandándome todas sus preguntas, sus comentarios. Ayer sí, por favor, les voy a pedir un favor, compañero. Me mandó mensaje a la medianoche para preguntarme algo. Yo les respondo siempre todo lo que quieran, pero no me respondan tanto. Brenda, tus órdenes. Solo una pregunta, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el cuestionario, la fecha de entrega es antes del examen, ¿verdad? Bueno, del primer parcial. Bueno, el cuestionario es particular de cada quien. No lo tienes que enviar. Es para tu estudio personal. Y ese, por favor, solo lo van a resolver con el libro del doctor Muñoz de Cote, para que tengamos un solo texto de ahí lo vamos a resolver, de ahí hacemos el examen. Es un libro muy completo y creo que además porque es una eminencia el doctor Muñoz de Cote, a quien yo le reconozco todos sus méritos. Háganlo, su guía debe de estar basada en el libro que está, incluso acuérdense, está en la plataforma de la biblioteca de la universidad, así que no hay ningún problema porque tengan el examen a su consideración. Si a alguien le falta la guía todavía, por favor, díganme, ¿no? ¿A alguien le falta la guía para el examen? Estamos al 2 de octubre es la fecha del examen, del primer parcial. ¿No le falta a nadie? A mí. Bueno. A mí. Ya ven, qué bueno que te estamos resolviendo estas pequeñas dudas. Si te falta, mándame un correo para que te mande la guía. Quien le haga falta también, con toda confianza. Y acuérdense, lo vamos a estar resolviendo con el libro del doctor Alfonso Muñoz de Cota. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, una pregunta personal. Gracias. Ayer le envié un correo, soy Colín Mesa. No sé si lo recibió o si lo pudo usted leer. Si no, nada más es que tuve un problema con mi computadora y ya tenía yo su unidad lista, pero ya no la pude enviar. Bueno, ahorita lo resolvemos, te contesto ahorita que empiece a resolver. Muchísimas gracias. Termino mi otra clase y ya me pongo a resolver los contratos. Normalmente les respondo todos, no se apuren por eso, respondo todos. Todos se quedan sin una respuesta. Bueno, jóvenes, son las 11:53, ya no hay mucho más pendiente por comentar. No sé si tengan, ¿qué vamos a ver la semana que entra? Vamos a estar viendo la planeación. Déjenme sacarla. Aquí está. Vamos a ver las negociaciones jurídicas internacionales, los tratados, ahora sí, los elementos de los tratados, la capacidad, la manifestación, todos esos elementos de cómo vamos a formarlos. Eso es lo que vamos a ver, no teniendo algún pendiente ahorita. Bueno, pues damos por concluida nuestra asesoría de esta mañana. ¿Alguna pregunta más? ¿No?
para que vayan, tomen 5 minutos antes de su próxima clase, porque seguramente ya tienen desde la mañanita en las clases. ¿Sale? Gracias, profesor. Gracias, Bueno. maestro. Gracias, Cuídense maestro. mucho y ahorita les sigo Gracias, respondiendo sus profesor. preguntas. Y si alguien falta de su guía, Profesor. mándenme su correo. Bien, cuídense mucho, nos vemos. Gracias. Luego, muchas gracias.